Vamos a establecer contacto con los protagonistas de la noticia. NTN24 saluda en vivo en España a Alejandro Cao de Venoz. Él es agregado cultural del gobierno de Corea del Norte para el hemisferio occidental. Doctor Cao de Venoz, muy buenas noches. Bienvenido al informativo de NTN24 para toda nuestra teleaudiencia en las Américas y el Caribe. Buenas noches. La ONU calificó hoy el ensayo nuclear en Corea del Norte como una clara amenaza para la paz y la seguridad mundial. ¿Qué piensa usted? Pues bueno, tanto yo como todos mis compañeros y como cada vez más gente en el mundo pensamos que los que realmente amenazan la seguridad son los Estados Unidos. Corea no ataca a nadie, Corea lo único que quiere es defenderse. ¿Ustedes son conscientes de que hay una resolución internacional que prohíbe este tipo de pruebas y que incumplirla podría acarrear sanciones? Sí, somos totalmente conscientes, pero la verdad es que Naciones Unidas, empujada por los Estados Unidos, ha estado realizando sanciones contra Corea desde su creación, únicamente porque es un país con un sistema político diferente. Pero nosotros hemos aprendido a vivir con ellas y tenemos nuestras propias vías para desarrollar la economía y el país, así que no nos preocupa ese tipo de amenaza. Sí, hay muchos señalamientos con este ensayo y los países del mundo lo están condenando. Incluso hablan de sanciones como aislamiento económico o una respuesta militar. ¿Para qué se prepara Corea del Norte? Corea del Norte lo que quiere es defender su soberanía, no quiere acabar con países como Afganistán, como Libia, como Irak, países que han sido invadidos, destruidos, aniquilados totalmente por el Imperio norteamericano, muchas veces con la justificación de esas propias Naciones Unidas que decía que tenía armas de destrucción masiva. Entonces, sabemos que las Naciones Unidas hoy en día son básicamente un instrumento del imperio y Corea lo que quiere es nunca acabar como esas otras naciones soberanas. Así que, independientemente de lo que digan, Corea continuará su camino como lo ha hecho desde 1945. Hablemos sobre la prueba, sobre este ensayo. ¿Qué nos puede contar sobre eso? ¿En qué consistió y cuáles son esos efectos? Bueno, la prueba ha sido la cuarta prueba nuclear satisfactoria, en este caso con una bomba de hidrógeno, que es una bomba mucho más poderosa que el arma atómica, de hecho, de las más poderosas que se conocen. Y las ventajas de esta nueva tecnología, que solo disponen 5 países de ella en el mundo, es que además de ser mucho más ligera, mucho más portátil, en la que un caza militar puede transportar este tipo de armamento, es también prácticamente escalable al tamaño que se quiera. Se puede aumentar la capacidad de esta bomba ilimitadamente. Entonces, para nosotros representa realmente el seguro y la garantía de vida de que los americanos no se atreverán a bombardear o atacar Corea como hicieron otros países, porque eso representaría una guerra básicamente nuclear a nivel mundial. Sí, hay expertos que aseguran que la bomba no tuvo la potencia que asegura Corea del Norte por el efecto que causó. ¿Esto usted nos lo puede confirmar? ¿Es la proporción de los megatones de los que habla el comunicado del gobierno de Corea del Norte? A ver, la situación es que lo que se ha hecho es una prueba subterránea a pequeña escala. No se ha detonado el arma completa, porque esto se ha hecho en túneles a mucha profundidad dentro del propio territorio norcoreano, no destruyendo la naturaleza ni otros países como hace Estados Unidos. Entonces, al desarrollarlo en el propio territorio, se ha hecho a pequeña escala este tipo de detonación, que se ha detectado de forma sísmica, pero que además ahora lo detectarán las bases americanas a través de los isótopos radiactivos que quedan en la atmósfera. Es de esa forma que se mide la potencia real. Obviamente no se ha detonado una bomba completa, se ha hecho una pequeña demostración de fuerza a la vez que representa un avance tecnológico. Una bomba nuclear de hidrógeno es una tecnología muy avanzada, usted lo está también diciendo. Como potencia armamentista, ¿Corea del Norte tiene realmente la capacidad de reaccionar de forma nuclear o está haciendo simplemente una propaganda para mostrarla de esta forma al mundo? No, se trata de una capacidad real, como Corea ha demostrado ya con el lanzamiento de sus 3 satélites artificiales. Corea tiene los cohetes, que básicamente es la misma tecnología que se usan los misiles militares, para poner satélites en órbita. Entonces, la capacidad para poner esos satélites en órbita, que ha sido reconocida tanto por Rusia como por Estados Unidos, es básicamente la misma tecnología de los misiles intercontinentales. O sea que tienen capacidad de golpear cualquier parte de Estados Unidos. Y eso lo saben bien, ya le digo, el hecho de que Estados Unidos no haya ocupado, invadido, destruido Corea como hace con otras naciones, es porque saben realmente la capacidad que tiene el país.
Sí, y cuando un país como Corea del Norte fabrica un arma de este tipo, ¿es porque pretenden usarlas o pueden cometer alguna respuesta militar? No, en ningún caso Corea del Norte va a usar estas armas como material ofensivo. Corea no invade a los países de alrededor ni a otros países del mundo, no interfiere en la política, en la decisión de otros pueblos del mundo, pero quiere que la dejen vivir y que la dejen en paz. Entonces, se trata de un arma puramente disuasoria, de la cual solo se haría uso en el caso de un eventual ataque nuclear norteamericano. Si los Estados Unidos atacaran con armas nucleares a Corea, entonces Corea sí respondería con esas mismas armas. De otra forma, no van a ser nunca usadas. Y se trata de material militar disuasorio. Sin embargo, son muchas veces en las que Corea del Norte ha alegado provocaciones, sobre todo de su vecino Corea del Sur. En este caso, ¿cualquier acción puede ser considerada como un acto de guerra o solo si hay un acto militar contra Corea del Norte, ustedes responderían? Solo si hay un acto militar contra la República, el país respondería. Por desgracia, Corea del Sur está ocupada desde el final de la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos. Poca gente sabe que el control militar de la propia Corea del Sur está en manos norteamericanas y están en la frontera provocando, y ellos sí que tienen, no 10, ellos tienen más de 6.000 armas termonucleares. Y los americanos son los únicos que las han usado contra personas civiles. Así que realmente si hay alguien del que se debe preocupar la gente es de aquel que ha cometido esos crímenes contra la humanidad, no con los que están intentando defenderse. Usted ha hablado mucho en esta entrevista de Estados Unidos, pero ¿qué pasa si otras potencias mundiales como Reino Unido, Francia, incluso China, que es considerada un aliado de Kim Jong-un, reaccionan frente a esto que está pasando? Bueno, China va a reaccionar por sus propios intereses, igual que Rusia, pero ellos también están sufriendo el imperialismo norteamericano. Están creando sus propios mecanismos económicos y militares para impedir el control de Estados Unidos en las zonas limítrofes. Así que ellos van a jugar un poco con la balanza, dando un poco por aquí, dando una buena imagen de cara al mercado capitalista y por otra defendiendo sus propios intereses. Lógicamente, Francia, Inglaterra van a servir a las órdenes que dé su amo los Estados Unidos. Pero a nosotros no nos preocupa en absoluto porque en cualquier caso se van a tratar de medidas que prácticamente no afectan al país porque, como digo, Corea tiene un potencial de independencia económica, política, militar muy importante. ¿Vienen más pruebas de este tipo? ¿Con qué hermetismo se están manejando estos programas nucleares? Bueno, se maneja con total secretismo, solo se enseña lo que queremos cuando queremos, así como al contrario que Estados Unidos, que está siempre mostrando su capacidad y su arsenal como dominador del mundo. En nuestro caso, nuestros científicos, la gente lucha por defender su forma de vida, su cultura, su historia y tradición, y lo continuará haciendo. Y solo en los momentos concretos, cuando se requiere dar un toque de atención al imperio americano, es cuando se llevan a cabo estos pequeños ensayos que, como digo, se hacen dentro de la propia nación. ¿Pero continuarán estos ensayos? Sin duda, sin duda. Así como Estados Unidos continúa ocupando Corea del Sur y realiza maniobras militares en Corea del Sur cada 2 meses. Si ellos traen portaaviones nucleares y traen bombarderos nucleares desde California a nuestras fronteras para amenazar, para provocar, lógicamente Corea del Norte va a continuar desarrollando su programa nuclear. Cuando los Estados Unidos quieran firmar la paz, que hasta ahora se han negado, cuando los Estados Unidos dejen de provocar con su armamento nuclear, ese día entonces cambiará la situación y no las necesitaremos. Y lo que pasó en Japón, en Hiroshima y en Nagasaki, ¿no es suficiente para detener ese tipo de pruebas para que no se repita? Sí, de hecho, los Estados Unidos son los que lanzaron esas bombas que mataron a tanta gente y eso es abominable. Tenga en cuenta que los países que tienen este tipo de armamento, en origen, de hecho, sirve para mantener un equilibrio internacional. Les recuerdo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía también un gran arsenal nuclear y que no se produjo ninguna guerra. De hecho, gracias a ese arsenal se pudieron prever muchas guerras, no se pudieron evitar. Así que este es el mismo sentido. En este mundo las armas defienden la paz. Cuando alguien viene a amenazarle a la puerta de su casa, usted tiene que cerrar bien su cerrojo o defenderse frente a esa agresión, porque si no, sufrirá su familia. Pues esto es exactamente igual. Una nación tiene que tener sus mecanismos de defensa cuando le amenazan. Y eso previene a que los ladrones no entren, para que no sucedan males mayores. Pues esto en este caso es lo mismo. Las armas
previenen, en este caso, las guerras. Pero es entonces un chantaje para la paz. No, no es un chantaje para la paz. El problema es que vivimos en un mundo desigual y que hay una nación, los Estados Unidos de América, que actúan de forma imperial, que someten a otras naciones a su dictado, a su cultura, a su control, que explotan los recursos de otras naciones. Y vuelvo a hablar, por favor, fíjense solo en el caso de Libia, un líder que ya estaba reconocido por la comunidad internacional, querido incluso ya por los Estados Unidos porque renunció a todo su armamento, y justo cuando se desarma es cuando invaden, arrasan su país y extraen todo el petróleo y el gas que está ahora en manos norteamericanas. Entonces, no queremos que la gente, que el pueblo viva como vive ahora mismo el pueblo de Libia, en una miseria y guerra total, como el pueblo de Irak. Entonces, por favor, cualquiera que defienda el sistema imperial de los Estados Unidos, que se vaya a vivir a Bagdad, que se vaya a vivir a Trípoli y vea la realidad, qué ocurre cuando los guardianes de la democracia destruyen una nación soberana. Para evitar eso, para evitar esa desgracia, para evitar un país arrasado, necesitamos las armas porque hay alguien, los Estados Unidos, que nos amenaza cada día. Ahora, antes de hacer la siguiente pregunta, quiero que revisemos cómo se realizan estas pruebas de artefactos nucleares. Los ensayos nucleares subterráneos se realizan para evitar el esparcimiento de material radiactivo en la atmósfera. El lugar se elige en función de su ubicación y de la estructura geológica. Luego hay que cavar un ducto vertical de 200 a 800 metros y otro de 1 a 3 metros de ancho. El dispositivo nuclear es armado y colocado en un contenedor. El conjunto es llevado hasta la posición de detonación. El ducto es obstruido con varias capas de arena, yeso e incluso asfalto. Aparatos de control colocados en una caja de plomo son posicionados a menor profundidad. Grabarán parámetros radiológicos y sísmicos. La carga atómica es entonces accionada a distancia. La explosión libera una energía colosal y genera ondas expansivas. Bajo el calor y la presión, el dispositivo y la roca circundante se derriten antes de evaporarse. La explosión forma una cavidad. Los gases calientes se enfrían y un menisco de lava se deposita en el fondo. La temperatura y la presión continúan bajando hasta el derrumbe de la cavidad, que forma por lo menos un cráter en la superficie. Cuando la cavidad se enfrió suficientemente, un nuevo ducto permite recuperar muestras del lugar de la explosión. Señor Cao, se detectó un sismo de 5.1 de magnitud por esta prueba. ¿Esto no puede causar daños ambientales, por ejemplo, para el planeta? No, en origen no. De hecho, Estados Unidos sí que realiza, y Francia, realizan pruebas nucleares completas en lugares maravillosos, naturales, en atolones y en otros lugares del mundo donde hay un gran ecosistema. En el caso de Corea se ha hecho de forma subterránea, muy limitada, y no ha habido ningún tipo de fuga ni de daño exterior en el medio ambiente. Así que, en origen, como le digo, esta es la cuarta prueba, no es la primera, no ha habido ningún daño ni va a afectar más allá del pequeño terremoto que ha habido. Sí, señor Cao, usted es el único occidental que trabaja para el régimen de Kim Jong-un. No es común que un vocero de Corea del Norte hable ante los medios de comunicación. ¿Usted ha tenido ya una instrucción directa del gobierno para entregar este tipo de declaraciones? ¿Por qué un país tan cerrado y susceptible confía en usted? Bueno, nuestro gobierno de la República ya ha emitido un comunicado que está disponible a través de las páginas oficiales como NENARA. Son las páginas oficiales a las cuales se accede desde cualquier lugar del mundo a Pyongyang, y esas declaraciones hablan básicamente de lo que le he comentado, pero es una postura que no es nueva. Esta es la postura invariable de la República, de amistad, de desarrollo, de relaciones con los países del mundo, de amantes de la paz, pero por desgracia también tenemos que desarrollar este armamento militar para asegurar de que la gente y que los niños puedan seguir estudiando y los trabajadores puedan ir a las fábricas, porque un país bombardeado no puede ir a ninguna parte, pierde su soberanía. Así que, como digo, todo esto proviene únicamente de una defensa de la nación y ha sido la política invariable de Corea de defenderse y de respetar al resto de países según la decisión popular. Gracias, Alejandro Cao de Benós, agregado cultural del Gobierno de Corea del Norte para el hemisferio occidental. Muy amable. Encantado. Buenas noches y feliz año. Gracias.